El presidente decía que si la guerra de Vietnam duró los años que duró, si Corea duró los años que duró, si la Segunda Guerra Mundial, que a él no lo estén apurando con ponerle fin a este conflicto. Eh, Todo parece indicar que no hay una estrategia clara y que están tratando simplemente de apaciguar a los mercados. El presidente Trump dice esto ahora, y eso es importante subrayarlo. Lo ha dicho en los últimos días, pero es muy diferente a lo que decía la semana pasada o el mes pasado. Y lo dice porque, según el presidente Trump, ella está hablando en términos de victoria. Dice que no tiene prisa porque está seguro de que habrá un buen acuerdo con Irán y que Estados Unidos está en la posición fuerte para negociar y que, por lo tanto, aquí lo importante es llegar a un pacto con Teherán en buenos términos y no presionarle para terminar con esta guerra. Y además, da dos razones. Por un lado, dice que todo se está retrasando porque es difícil tratar con Teherán, ya que hay muchas fracturas internas en el liderazgo del país después de los ataques de Estados Unidos y de que el mes pasado se decapitara al régimen de Teherán en gran medida, pero además porque el presidente Trump ya plantea todo esto, plantea la guerra en términos de victoria. Dice que Estados Unidos ha destruido no solo ya gran parte del programa nuclear de Irán, a lo que suman los bombardeos del año pasado, sino también su programa de misiles balísticos para proteger ese programa nuclear, su defensa, su armada, y además de la presión militar está la presión económica con el bloqueo naval, que refuerza todas las sanciones al petróleo iraní. Y en este sentido el presidente Trump considera que la guerra en gran parte ya está ganada. La contradicción está en que hasta hace solo unos días el presidente de Estados Unidos había insistido en que la guerra ya iba a terminar, que todo estaba muy cerca de ocurrir, que iba a ocurrir muy pronto. Cuando se lanzó la operación inicialmente a finales de febrero, habló de una operación militar limitada de solo unos días. Después pasó a decir que serían entre 4 y 6 semanas, que es un plazo que dio no solo a los estadounidenses, sino también al Partido Republicano. Lo hemos escuchado aquí muchas veces a los líderes del Congreso como respuesta a por qué la Casa Blanca no ha solicitado una autorización de guerra, una declaración de guerra al Congreso como pide la Constitución. Lo planteaban en términos de una operación militar limitada, y a eso se refiere Trump cuando lo compara con guerras históricas mucho más largas como Vietnam. Pero obviamente ahora queda aquí esta contradicción de haber planteado una operación más limitada ahora, decir que no tiene prisa justo cuando el conflicto se está aproximando ya a ese umbral de los 2 meses. 2 meses, César, que Trump dijo esto, 4 a 6 semanas, dijo que ya ganó militarmente, pero el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, no solo ahora por Irán, sino también por Estados Unidos, y la economía mundial se resiente, no solo la de Estados Unidos. Ya hay fisuras dentro del mismo movimiento MAGA del presidente Trump, figuras muy relevantes del movimiento que se oponen a esta guerra. La paciencia que pide Trump y el anuncio que dice que a él no lo tienen que apurar, ¿cómo cae en toda esta dinámica? Permites, a mí, yo sí creo y suscribo a lo que el presidente dice. Yo creo que ha sido una operación militar exitosa más allá del precio del barril de gasolina el día de hoy, y eso lo voy a abordar al final de mi comentario. Pero yo creo, Juan Carlos, que es importante reconocer que el ayatolá por más de 40 años, gone, muerto. El hijo, según reportes, herido muy seriamente, que es el sucesor ayatolá que hay ahorita mismo. Entre 40 y 50 altos mandos del régimen iraní, incluyendo también el jefe de inteligencia del IRG, bueno, el brazo militar. Ese grupo de gente, ya todos están visitando sus 11.000 vírgenes, están muertos. Liderazgo militar fragmentado, 80% más o menos por ahí de la defensa aérea destruida, más de 13.000 objetivos atacados, base industrial minada. Yo creo que algo también importante resaltar es que está tan golpeado Irán que le cuesta y le va a seguir costando también fondear a Hamas, a los Houthis, a Hezbollah. Entonces, para mí eso es importante. Y en el tema de la gasolina, pues hombre, uno hay que preguntarse, y es algo que le pregunto a la audiencia también, ¿cuál es el costo de la vida, no? Hoy el valor de gasolina comparado cuando dejó el presidente Joe Biden la presidencia es $1.02 más. Y uno se pregunta, ¿ese $1.02 más vale la pena para una operación que ha diseminado, que le ha cortado la cabeza, que tiene débil y moribundo a un régimen que ha exportado terror por todo el mundo y que hoy, por cierto, hace un día o 2 días, el régimen iraní ha decidido perdonarle la vida a varias mujeres que también estaban condenadas a muerte por cosas absurdas
que promueve el régimen iraní. Y la pregunta es esa, $1.02 es un buen precio para mantener y asegurarnos de que por lo menos este régimen iraní esté golpeado, herido de muerte. Ojalá de muerte, pero por lo menos sí, muy, muy golpeado. $1.02 con respecto al inicio de la guerra, y quien inició la guerra fue Trump. Entonces, siempre sale Biden a colación, pero el presidente ahora es Donald Trump. Ya hace más de un año, César, Pero Juan Carlos, no es Joe Biden. No, pero comentario, ahora seguimos con esa conversación, pero es que Ok. ese es uno de los puntos que mi hacen los comentario no seguidores es del de Joe presidente Biden Trump de específicamente. responsabilizar a Biden por las cosas que No, hace no, Trump. pero no, Trump al ya contrario, lleva yo más no de lo un hago año en la porque... presidencia. Pero Juan Carlos, yo no lo hago responsabilizando, al contrario, aplaudo que el presidente Trump haya tomado la iniciativa. Lo que yo digo es que el valor del gasolina sí estaba más barato cuando Joe Biden se fue, $3 y algo, 8 centavos si no me equivoco, hoy vale $4 y algo más caro, es cierto. La pregunta fue si ese dólar extra que hoy, gracias a la acción militar del presidente Trump, vale la pena para haber neutralizado al mayor exportador de terror del mundo. A mí, en mi opinión, vale la pena. Y yo creo que vamos a regresar a precios más baratos dentro de unas semanas. Pero yo creo que ese dólar ha salvado vidas en el futuro, ha salvado vidas en el presente de las mujeres que iban a dar de muerte en Irán. Y creo que es una operación fantástica darnos cuenta que más del 80% de las bases aéreas están golpeadas y que más de entre 50, incluyendo a líderes importantes de alto mando del régimen iraní, hoy están muertos visitando sus 11.000 vírgenes. Para mí eso es una operación fantástica. Bueno, y vamos a hablar de eso porque, Oscar, César repite muchos de los puntos que presenta el gobierno, pero no son necesariamente puntos sustentados en la realidad, porque el régimen en Irán, el gobierno en Irán sigue bajo control, y fuera de eso está ahora, de acuerdo con las mismas fuentes de inteligencia de Estados Unidos, controlado por una línea más dura de la que había antes de que comenzara esta guerra. Oscar, decía César, le preguntaba a la gente si el incremento en el costo de vida que viene del incremento del combustible, no solo la gasolina, sino el diésel, si se justifica por lo que se ha visto hasta ahora. ¿Qué has visto hasta ahora? Bueno, yo creo que las encuestas de opinión pública son contundentes. La gente no está contenta con estar pagando $1 por cada galón de gasolina que ponemos en el tanque. Yo creo que indudablemente el público estadounidense, igual que la mayoría del público en el resto del planeta, no están contentos con estar pagando más por un conflicto que no tenía razón de ser. Y puedo explicar más al respecto, pero yo creo que es importante sí destacar un elemento importante que en cierta forma explica por qué este conflicto se prolonga. Hay por lo menos tres sectores económicos potentes que están teniendo una ganancia enorme a razón de este conflicto. En primer lugar, la industria petrolera mundial, que indudablemente está teniendo una bonanza que no tenían en un buen rato. Lo segundo, el complejo militar industrial estadounidense está pero feliz con este conflicto porque le significa unas ganancias que hace un par de años no parecían que estaban en el panorama. Y en tercer lugar, el sector de la inteligencia artificial, que ahora se aplica mucho a la industria militar y al conflicto militar, también van a tener una enorme bonanza económica a razón de estos conflictos. Entonces, creo que es importante también recordar que este conflicto surge a razón de un muy mal cálculo. El cálculo original era que iba a ser un conflicto que se iba a acabar en 2 semanas. El mismo presidente lo dijo de tal manera. Y era porque había demasiada confianza en la superioridad militar, tecnológica de Estados Unidos y de Israel, que claramente se ha comprobado que son insuficientes para doblegar a un gobierno que tiene vasta experiencia manejando conflictos. Hay que recordar que este es un país que enfrentó un conflicto bélico gravísimo en la década de los 80, donde Irak atacó Irán, apoyado por Estados Unidos, por cierto, y lograron reponerse. En este sentido, no estamos hablando de un paísito pequeño que no tiene capacidad de defenderse. También hemos visto en pleno juego en lo que significa conflicto asimétrico. No hay comparación entre la capacidad militar estadounidense e israelita, pero claramente ha puesto en jaque Irán con su muy baja tecnología y con su manera de defenderse, que, repito, habla por sí solo.